Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, vamos a continuar con la realización de Ranma y medio. Espero que ya hayan realizado el cuerpo. En este tutorial vamos a realizar la cabecita y demás detalles del rostro. Yo quería hacer en este tutorial terminar, pero no me va a ser posible. Mi equipo no me deja hacer videos muy largos y prefiero irme a un tercer video, pero que nos vayamos detalladamente y vean cómo se hace. Miren. Así es como le van a poder ustedes intercambiar la cabeza. Las caritas quedaron muy diferentes. Así es el personaje. El niño es muy enojón. Y bueno, espero que les esté gustando. Espero que lo realicen junto conmigo, amigas. En el siguiente vamos a acabar y realmente está muy lindo. Vamos a hacerle en el siguiente la nariz, el cabellito. Un detalle que lleva aquí que nos hace falta es como el cuello de su ropa y otro detalle en el frente. Así es que prefiero esperarme a un video más, irnos tranquilamente con las explicaciones. Quiero pedirles un favor muy grande, amigas. Compartan mi canal, etiquétenme. Fíjense que cuando yo empecé con este canal, pues yo no tenía la experiencia y poco a poco me di cuenta cómo mis patrones les hacen una mínima modificación o a veces ni eso y ya están vendiendo los patrones de pago. He visto de pago a Nezuko, he visto de pago a Rengoku, he visto de pago a Shinobu. Eso es bien injusto. Busquen ustedes en este momento a Ranma Amigurumi y no van a encontrar nada parecido a este. Y es muy triste cuando el esfuerzo tan grande que hacemos para diseñar y qué fácil otras personas se lo adjudican y ya hasta están vendiendo los patrones. De hecho, les cuento, hay alguien por ahí que en mi otro canal hice unos elfos, mi otro canal se llama Cometa Crochet, pues ella siente que porque hizo la traducción al portugués, pues ya puede hacer un tutorial de mis elfos y la verdad duele. Así es que apóyenme, por favor. Etiquétenme cada vez que vean un proyecto mío, menciónenme, compartan el canal para que mucha gente se entere que aquí hacemos estos proyectos de manera gratuita. Les pido todo su apoyo, por favor. Obviamente no olviden suscribirse, por favor den like a todos los videos. Ese es un apoyo enorme, ya que YouTube, mientras más likes ve, mientras más ve que gente se suscribe, el apoyo, el canal YouTube lo mueve y pues más gente nos va a conocer y creo que vamos a hacer un poco de justicia. También les pido por favor que se vayan a formar parte, les pido que vayan a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, Instagram cometa-shop-mx y TikTok Cometa Crochet. En esas redes sociales vamos a poder estar en un contacto más directo. Muchas personas me mandan sus fotografías y yo estoy encantada de compartir sus proyectos con la comunidad para que todos vean las cosas tan bonitas que hacemos juntos. Muy bien, pues sin más por el momento, ya basta de choro mareador, como decimos en México. Entonces vamos a comenzar ya con este tutorial. Amigas, amigos, vamos a realizar la cabecita con hebra de color carne. En esta ocasión no nos vamos a ir vuelta por vuelta porque bueno, ya sabemos hacer el anillo mágico, ya sabemos hacer aumentos, disminuciones, punto bajo, que son los puntos que necesitamos para realizar la cabecita. Así es que lo que vamos a hacer aquí en la pantalla de su lado derecho, donde les voy a mostrar ahorita, van a ustedes a ver aquí arriba las indicaciones para realizar la cabecita. Por lo pronto hasta la vuelta número 23 nos vamos a detener en esa vuelta porque en ese momento vamos a colocar los ojitos
antes de que empecemos con más disminuciones y la cabeza se haga más pequeña. Entonces, vamos a avanzar, amigas. Aquí están las instrucciones para que vayan avanzando con la cabecita. En un momento les digo cómo vamos a colocar los ojitos. Pero antes de proseguir, quiero hacer una recomendación. En algunas ocasiones me han llegado a mandar la duda de por qué sus muñecos les llegan a quedar muy cabezones. Esto es porque ustedes aflojan la tensión al momento de realizar la cabecita. Debemos realizar todo el amigurumi con la misma tensión. Si ustedes hacen la cabeza con una tensión más flojita, se nota mucho en el resultado final. También tengan mucho cuidado de no combinar los materiales. ¿A qué me refiero? Yo les estoy sugiriendo la marca Sinfonía para hacer este muñeco. Pueden utilizar, por ejemplo, la marca La Abuelita, pero de principio a fin. Si hacen esto, el tamaño les va a quedar proporcionado porque están utilizando el mismo material. Pero si ustedes dicen, bueno, se me acabó el color carne de la marca Sinfonía, ya hice todo el cuerpo con Sinfonía, pero ahora voy a usar La Abuelita para hacer la cabeza, sí se va a notar en el tamaño de la cabecita, amigas. Si ustedes están haciendo una pieza muy pequeña, no se nota mucho, pero si van a hacer una cabeza, si ya todo el cuerpo lo hicieron con marca Sinfonía y la cabeza la van a hacer con marca La Abuelita, se va a notar el tamaño y su amigurumi se va a ver muy cabezón. Son sugerencias, amigas, pueden al final de cuentas ustedes hacer lo que ustedes decidan. Ya si la diseñadora les está diciendo que en cierta parte La Abuelita y en cierta la marca Sinfonía, es porque ellas ya tomaron en cuenta esa pequeña diferencia. Ya en el diseño está tomado en cuenta y no va a haber ningún problema y se va a parecer mucho al original de la diseñadora. Así es que solamente estos pequeños tips para que sus proyectos queden más bonitos. Antes de continuar con la realización de la cabecita, aprovechamos este momento para colocar los ojitos. Si seguimos trabajando la cabeza, el hueco de acá abajo se va a hacer cada vez más y más pequeño y nos va a costar mucho trabajo colocar los ojitos. Así es que aprovechemos este momento para hacer esto. Muy bien. Recuerden que son ojos de seguridad de 12 milímetros. Si quieren usar del 10 también se verá muy bien, pero Ranma tiene ojos muy grandes, así es que mi recomendación es ojos del número 12. Van a empezar a contar las vueltas a partir del anillo mágico, que es la vuelta número 1, y van a contar hasta llegar a la vuelta número 17. Y entonces van a colocar los ojitos entre las vueltas 17 y 18. Aquí ya los coloqué, amigas. Como ya sabemos, nosotros tratamos de trabajar con el punto cerradito y vamos a tener que ayudarnos para hacer el hueco un poco más grande, porque la parte de esta de atrás del ojito, miren, está muy gruesa en comparación del orificio que necesitamos. Bueno, el que nos quedó ahí en cada punto. Yo siempre me ayudo con este tipo de aguja plástica, es muy barata, muy fácil de conseguir, casi todas tenemos, y con esto hago que el orificio se haga más grande para que no me cueste ningún trabajo colocarlo. Una vez que hice ese orificio más grande, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, aquí vamos 5, 6, 7, 8. Y vamos aquí, este es el 8, amigas, déjenme mover un poco el ojo, 9, y vamos a colocar el ojito aquí, en el punto número 10. Muy bien, van a ir colocados con una distancia de 10 puntos. Ya que hicimos grande el hueco, ya podemos entrar, colocar el ojo sin ningún problema, y vamos a colocar el segurito. Aquí, fuerte, aprietan fuerte, que quede bien, pegadito el segurito a nuestro tejido. Y esto vamos a hacer con ambos ojos. Muy bien. Entonces, una vez que hagamos esto, amigas, van a quedar los ojos perfectamente colocados y ya podemos continuar con nuestra labor. Aquí les voy a dejar nuevamente las instrucciones para terminar de realizar la cabecita hasta la vuelta número 28.
Miren, amigas, ya rellené la cabecita. En la vuelta número 28 estaríamos teniendo 18 puntos. Así es que es el momento ideal para rellenarla. Rellénenla perfectamente, miren cómo se siente durita, durita, durita. Así es que es importante que quede bien rellena, pero tienen que ahuecar aquí, amigas. Más adelante van a ver por qué. Vean cómo yo ya lo ahuequé y cabe ahí perfectamente mi dedo, pero la cabecita está bien durita, ¿eh? Así es que hagan el hueco. Hagan el hueco. Vean cómo casi desaparece mi dedo índice al meterlo en la cabecita. Traten, si es posible, de tocar hasta el tejido, hasta la parte alta de la cabecita. Traten, y si no, pues lo más posible que puedan llegar allí. Miren, aquí con mi dedo pulgar también entro, entonces quiere decir que ya el hueco está perfecto y a la vez la cabecita está bien firme porque está súper bien rellena, amigas. Es muy importante que hagan este hueco. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 29 es un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta y estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Voy a realizarlo. Aquí ya lo realicé, amigas. El hueco que dejamos ahí, bueno, hasta ahorita está muy pequeño, por eso yo hice el hueco en la vuelta anterior, porque aquí difícilmente cabría mi dedo, miren, y no podría yo llegar para hacer el hueco hasta donde lo necesitamos. De todas maneras, vean, así es que una vez que hicieron esta que es la vuelta número 29, vean cómo está el hueco, asegúrense de que esté bien, de que no se haya vuelto a tapar ese hueco que hicimos. Y una vez que hicieron esto, vamos a realizar la vuelta número 30. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos, pero como les digo, miren, en bucle trasero. No es difícil, no se preocupen, es muy sencillo de realizar, aunque la cabecita prácticamente la tenemos terminada. Nos vamos al siguiente bucle trasero y hago mi punto bajo y así hasta terminar la vuelta. Muy bien, aquí ya finalicé la vuelta, amigas. Vamos a realizar de las vueltas 31 a la 41 un punto bajo en cada punto, terminando la vuelta 41 con 12 puntos, pero ya en puntos completos. Les va a quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. Al final hacen punto deslizado, cadena para fijar, aprietan fuerte y van a dejar la hebra lo suficientemente larga para ensartar su aguja lanera y vamos a hacer unas puntaditas, amigas. Miren, ya ensarté mi aguja lanera y vamos a estar entrando solo en el bucle delantero, vean. ¿Recuerdan que teníamos aquí 12 puntos? Pues vamos a entrar en el bucle delantero de cada uno de esos puntos. Solo bucle delantero, vean. Así nos vamos a ir punto por punto. Amigas, por favor apóyenme, compartan el canal. Etiquétenme siempre que les sea posible. Cuando vean proyectos por allí que se parecen al mío, recuérdenles que primero lo vieron en Betty Mágica Crochet y después en otros lados. Apóyenme con eso. Es bien triste cuando ves que tu trabajo ya otra persona está cobrando, cuando aquí lo tenemos de forma gratuita. Cuento con su apoyo, Miren, al final hacen esto, jalan, pero bien fuerte, amigas. Debe de quedar bien, pero bien, perfectamente bien cerrado ese hueco. Ahí todavía le falta apretarle un poco más, pero que quede bien, bien cerradito, bien apretadito, amigas. Hacemos un nudo, bien fuerte el nudo y perdemos la hebra hacia adentro del tejido. Muy bien, cortamos esa hebra, la vamos a perder y vamos a hacer lo siguiente, amigas. Déjenme corto mi hebra. Muy bien. Lo que necesitamos en el paso siguiente es paciencia, amigas. Vamos a comenzar esta pieza a irla bajando poco a poquito con lo que tengan a la mano, amigas. Pueden usar el crochet y la vamos a ir metiendo de esta forma. Por eso es muy importante que hace rato que cerraron el
esta pieza que la cerramos con nuestra aguja lanera quede bien cerradita. A mí se me abrió un poco, le tuve que dar unas puntadas para que quede bien cerradito y no nos cueste trabajo voltear. Entonces aquí vamos a ir con el crochet, con lo que ustedes tengan a la mano, con lo que se les haga más fácil, pero vamos a comenzar a meter esta pieza en la cabecita. Miren, yo finalicé ayudándome con el bolígrafo. Vamos a irla pasando. Les digo, aquí sí es cuestión de paciencia, pero es muy importante este paso, amigas. Ahí vamos, ya falta poquito. Ahí falta poquito, amigas. Miren, hasta con la punta me estoy ayudando. No pasa nada, esto va a quedar perdido por dentro de la cabecita. Aquí sigo empujando, amigas. Sí va a costar un poquito de trabajo, pero vale la pena. Miren, aquí ya lo logramos, ya quedó perfectamente. Digamos que volteamos la pieza, la metimos ahí. Es por eso que yo les pedía que dejaran un hueco para que la pieza quepa perfectamente. Y lo van a hacer si quieren un poquito más grande. Ya vieron cómo hice como círculos allá adentro. Miren, para huecar un poquito más. Y aquí vamos a meter el cuello del cuerpecito que hicimos. Y vean. Los puntos que hicimos extras en el cuello son 12 y los que hicimos en ese hueco de la cabecita son 12. Así es que nos va a quedar perfectamente libre estos 3 puntos que corresponden al cuellito. Nunca va a bajar más de ahí porque dejamos las vueltas perfectas para que ese cuellito quede libre. Miren, ¿ven? Nunca va a entrar más porque va a topar, porque tiene exactamente el mismo número de vueltas en el cuello, las vueltas extras del cuello y las vueltas que hicimos ahí que se quedaron dentro de la cabecita. Y así es como vamos a intercambiar la cabeza de Ranma cada vez que nosotros los deseemos. Como les digo, pueden ayudarse con el crochet, con un bolígrafo, con un palito, con algo que tengan a la mano, amigas. Muy bien. Ya terminamos la cabecita, vamos a hacer los detalles. Esta es la cara de Ranma niña. Vamos a hacer este detalle en color blanco. Una vez que hagan el primer detalle, bueno, más bien en el primer ojo, los detalles del primer ojo, procuren que el otro les quede lo más parecido que sea posible. Ensartan su aguja lanera con hebra de color blanco y van a entrar por cualquier punto de la cabecita. Ahí va a tener una peluquita más adelante, así es que no se preocupen. Y vamos a salir en el punto central aquí, más bien del ojito, en la parte de arriba, así lo más centradito que se puede y lo más que se pueda y lo más pegadito al ojo que les sea posible. Muy bien. Vean, dejamos esta pequeña hebra aquí arriba. Vamos a dar como una especie de giro hacia la derecha. Lo mismo vamos a hacer en ambos ojos. Y ahora nos posicionamos en la parte, ahora sí no va a ser en el centro, sino un poquitín más hacia la derecha, como que se recorren un punto. Del centro del ojito se recorren un puntito hacia la derecha, amigas. Y van a entrar aquí lo más pegadito que puedan al ojo. Y se regresan de este lado, vean. También todos estos puntaditas donde entramos y salimos deben de ser pegaditas al ojo. Como allá abajo está el segurito, nos estorba un poquito, pero no es imposible salir donde nosotros lo necesitamos. Miren, ahí ya estoy lo más pegadita que pude al ojo. Van a jalar no demasiado hasta que vean que se haya formado un círculo alrededor del ojito. No jalen demasiado, que se vea el circulito bien formado. Y una vez que hicieron esto, van a entrar, vean, ahí está bien formado. Van a entrar ahora de este lado, pero en el mismo punto. Del otro lado de la hebra, pero en el mismo punto. Salen arriba de la cabecita donde entramos inicialmente y van a jalar aquí con mucho cuidado, lo suficiente para que esa hebrita no se vaya a mover, que quede el círculo bien formadito, pero no jalen tanto como para que se vaya por ahí a perder esa forma circular. Una vez que hicieron esto, aquí arriba vamos a hacer dos nuditos, aquí va uno, vamos a hacer uno más, el segundo más apretadito. Cortamos la hebra y vamos a perder esta hebrita adentro de la cabecita. Les decía, aquí va a llevar su peluquita, así es que pues esto no se va a notar en absoluto. De todas maneras,
Si no lo quieren perder, lo pueden dejar allí, pero pues la verdad a mí no me gusta, tengo esa obsesión. Prefiero meterlos, pero cuando pongamos la peluquita, esas hebritas van a quedar allí perdidas de todas maneras. Muy bien, vamos a hacer ahora esta parte del ojo que forma parte de la pestañita. Van a ahora ensartar su aguja lanera con hebra de color negro. Repito, vamos a tratar de que ambos ojos queden lo más parecidos, vean. Este es el centro del ojito, aquí donde estoy marcando, nos vamos a subir una vuelta. Observen un ojo y que el otro les quede lo más parecido que les sea posible. Voy a tratar de hacer un pequeño círculo y voy a salir ahora del otro lado. En la misma vuelta, vean, estoy en la misma vuelta pero del otro lado del ojo. Muy bien. Miren, aquí es la misma vuelta donde entré hace rato, pero del otro lado del ojo, lo más pegadito que se pueda. De aquí, vean, nos vamos a subir una vuelta y recorrer un puntito hacia la derecha. Aquí me subo una vuelta y me recorro un puntito a la derecha. Allí voy a salir ahorita con mi aguja lanera. Muy bien. Estábamos en este punto, ¿verdad? Y me voy a recorrer al punto que les dije. Allí está. Esto nos va a ayudar a formar. No vayan a dejar la hebra aquí, la vamos a pasar del otro lado. ¿Ven? Así. Esto nos va a ayudar a formar la pestañita, vean. Volvemos a regresarnos al punto de inicio aquí, miren, aquí. Y ahora vamos a pasarnos arriba del ojo lo más pegadito en la parte alta del ojito. De aquí hacia acá, vean. Ahí estamos. Y si ven, por debajo de la hebra que pasa por arriba del ojo. Parece trabalenguas, amigas. Y miren, ahí quedó formada la pestañita. Voy a dar un pequeño jaloncito aquí arriba, solo para que se me acomode bien. Entro de nuevo en el mismo punto, pero ya sobre la hebra. Y voy a salir aquí arriba. Y vean, jalo y acomodo. Aquí ya simplemente acomodo para que esta pestañita quede bien ubicada. Y así es como va a quedar, vean. Así es como va a quedar formadito este detalle que lleva nuestra bella Ranma arriba del ojito. Vean, acomoden si es necesario y listo, amigas. Ya nada más en la parte alta de la cabecita, vean cómo quedó bien, muy parecido. Muy parecido. Esta parte blanca, no importa que la parte negra suba un poquitín por lo blanco, de eso se trata, es lo que estamos buscando precisamente. Y la verdad quedaron muy parecidos los ojitos. Ahora aquí arriba simplemente vamos a hacer un nudo y perdemos hacia adentro. Aquí ya coloqué 2 alfileres para colocar la cejita. Vean cómo vamos a tomar como referencia esta vuelta donde terminan las pestañitas y vamos a contar 3 vueltas hacia arriba. Muy bien, de donde terminan las pestañitas, 3 vueltas hacia arriba y tratemos de que donde termina aquí la otra pestañita, miren, donde termina la pestaña, a esa va a ser la referencia de la ceja. Yo allí me subí 3 vueltas y a la altura de la pestañita coloqué mi marca, cuento 5 puntos hacia la derecha, me bajo en diagonal 2 vueltas. Y allí voy a colocar la otra marca. Solo bájense una vuelta, amigas, no 2 vueltas, porque si no va a quedar muy inclinada. Si quieren bajarse 2, está bien, pero va a quedar más inclinada. Esto ya es a gusto de cada uno de ustedes. Mientras más inclinada quede la ceja, se va a ver con una expresión como de más tristeza. Miren, aquí solo se bajan una vuelta y salen hacia arriba. Les digo, mientras más inclinada quede la ceja, les va a dar una expresión como de tristeza que muchas veces no nos gusta del todo. Aquí ya hacen un nudito y pierden hacia adentro. Vamos a hacer ahora la orejita. Esta es muy fácil de realizar. Un anillo mágico de 6 puntos y eso es todo. Al inicio, cuando empecé el anillo mágico, dejé hebra un poquitín larga. Y al final, cuando hagan su anillo mágico, también dejan hebra larga. Y miren, normalmente ponemos los ojitos a la altura, más o menos a la altura de los ojos. Ahora van a ir un poquitito más abajo, amigas. Como que nuestro personaje tiene las orejitas un poco caídas. Así es que de donde termina el ojo, en la parte de arriba, donde está, en la vuelta donde está el ojo arriba, nos vamos a bajar una vueltecita. Contamos 5 puntos hacia la derecha, ponen allí una marca.
Yo me pierdo fácilmente, así es que ando poniendo marcas todo el tiempo. Y vean cómo en esa vuelta, no a la parte alta del ojo, sino una vueltecita más abajo. Aquí está la hebra que les decía. Y de ahí donde puse mi marca voy a empezar a dar puntaditas, amigas. Voy a apretar bien aquí. Y miren, aquí de donde puse mi marca, recuerdan que contamos 5 puntos. Aquí donde puse la marca me recorro un puntito y voy a salir en ese otro puntito, donde les digo, me recorro el puntito. Ahí está. Ya acomodé y vamos ahora a atravesar la orejita de esta forma. Si quieren ustedes colocar un alfiler en la orejita para que no se les mueva, adelante, amigas, está muy bien. Lo que voy a hacer ahora, recorrerme una vuelta más abajo, miren, y voy a dar otra puntada igual con distancia de un punto. Así. Muy bien, acomodo nuevamente la oreja, vuelvo a atravesarla de atrás hacia adelante, vean. Aquí volvemos a atravesar la orejita, me estoy recorriendo otra vez una vuelta hacia abajo y voy a dar otra puntadita con distancia de un puntito, amigas, aquí. Ahí está. Muy bien, vamos viendo cómo queda. Si ven que les queda como muy sueltecita en la parte de abajo, vamos a agarrar un poquitín, que es lo que yo siento que quedó un poquito suelta. Vamos a agarrar un poquitito de la oreja, no demasiado, solo lo suficiente para que este pedacito no quede suelto. Atravesamos nuevamente y en el mismo punto anterior vamos a hacer otra vez una puntadita, atravesándola de esta forma, ¿ven? En este punto, ya que estoy detrás de la oreja, voy a ensartar la hebra que dejé larga cuando comencé a hacer mi anillo mágico. Ya saben que me cuesta mucho ensartar mi aguja, pero miren, ahora sí pude. Ya que las tengo las dos juntas, amigas, voy a tratar de, aquí donde terminé me paso un puntito más atrás de la orejita, así. Jalamos bien y de aquí ya nada más nos vamos, amigas, a cualquier punto de la cabecita y sacamos. Si quieren dar otra puntadita más, vuelven a entrar en el mismo punto, salen en otro punto y pues así la habrán perdido más. Pero con esto es suficiente, no se preocupen, amigas. No quiere salir, amigas, ahí está, ya salió. Una disculpa, por favor. Y miren, así es como habrá quedado terminadas de colocar las orejitas. Vamos a hacer exactamente lo mismo con Ranma Niño. Ahorita les explico cómo vamos a hacer los detalles, pero miren qué preciosa nos quedó. Ya la vieron terminada, así es que quedó lindísima. Muy bien, amigas, pues miren, aquí ya está Ranma Niño. Ya le hice los detalles en blanco exactamente como se lo hicimos a la niña. Vamos ahora a hacer este detalle de acá arriba. En este no vamos a hacer pestañitas, solo un pequeño detalle en la parte alta del ojito. Como les digo, si ya hicieron uno, el otro les debe de quedar lo más parecido posible. Así es que vamos a entrar por cualquier punto de la cabecita y vamos a salir aquí, vean. Aquí para que me quede como el otro. En lugar de posicionarme en el punto inmediato, voy a posicionarme medio puntito más adelante. Aquí, miren. Aquí. Observen, aprendan a observar, aprendan a ser detallistas y esto va a ayudar a que los personajes les queden muy parecidos. Vamos a dejar una hebrita allí arriba en la cabeza y no simplemente nos vamos a pasar hacia arriba del ojito del otro lado. Igual a la mitad del punto. Y después nos vamos a ir hacia arriba, hacemos un nudito y perdemos. Amigas, si de aquí ustedes quieren pasarse a hacer las pestañas, las cejas, claro que lo pueden hacer. Yo lo estoy haciendo de esta manera para explicarles con más detalle. Pero bueno, aquí voy a hacer un nudo y pierdo hacia adentro. Ya puse mis marcas para que las pestañas me queden exactamente igual. Voy a entrar nuevamente por cualquier punto de acá arriba. No importa que se noten esos puntos negros, con la peluquita ni se van a ver, amigas. Y miren, de aquí donde termina mi pestañita, vean, me subo una vuelta y me recorro un punto a la izquierda y ahí puse mi primer marca. Muy bien.
Una vez que hicimos esto, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y vamos a subirnos de ahí 2 vueltas. Otra cosa que pueden hacer, aquí donde pusimos la primera marca, se suben hacia arriba 1, 2 vueltas y cuentan 5 puntos hacia la derecha. Miren, aquí como me fui en diagonal solo estoy contando 4 puntos, pero si se van bien derechitos van a irse contando con 5 puntos de diferencia. De aquí van a contar 2 hacia la derecha y se bajan un puntito. Y les va a quedar esta inclinación que están viendo aquí, amigas. Traten de que una les quede lo más parecida a la otra. Ya que tienen sus marquitas, vamos a comenzar a marcar la ceja. Aquí salí en la primer marca. Miren, aquí me quedó como un hilito. Déjenme lo corto. Espero que no no sea algún problema. Muy bien. Voy a entrar más bien ahora en la segunda marca y salir en la tercera marca. Allá hay un cabello, amiga, se me está cayendo el cabello, ¿cómo ven? Me da pena, no me di cuenta cuando estaba grabando, así es que una disculpa que ahí se ve un cabello muy feo. Vamos a entrar por debajo de la hebrita, vean, y vamos a salir en el primer punto, más bien vamos a volver a entrar en el primer punto aquí y salir hacia arriba. Y ya sabemos, allá arriba solamente vamos a hacer un nudito. Jalen lo suficiente, no demasiado, solo para que se marque bien la cejita aquí, vean. Aquí el Ranma niño es como enojón, así es que así va a quedar. Miren, y sí se ve muy diferente a la niña. El cabellito va a tapar esto, pero no importa, tenemos que hacer todos los detalles que nos sean posibles. Hacen el nudo y pierden hacia adentro. Miren. Así es como habrá quedado. Vamos a ver la diferencia con ella. Vean que se ve una diferencia enorme. Ella se ve más dulce, ella se ve más tierna. Como son muy parecidos ellos, muy parecidos, pero pues sí es una diferencia sutil para que notemos que es hombre y mujer. Pues hasta aquí nos quedamos en este tutorial. En el siguiente, como les decía, vamos a hacer los detalles como la nariz, el pelo, algunos detalles en la ropa, en fin. En el siguiente terminamos. Una vez más con la petición de que por favor me etiqueten en sus publicaciones, que me mencionen por favor y que compartan el canal para que mucha gente sepa que aquí hacemos de manera gratuita estos personajes tan bonitos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente tutorial para terminar de realizar a Ranma.